¿Qué tal, gente? Buenos días. Bienvenidos a mi primer canal en YouTube, que en este caso quiero que se base en temas médicos, eh, para lo cual voy a ir subiendo videos que pueden llegar a servirle al estudiante de medicina. Esto está basado y enfocado pura y exclusivamente para estudiantes de medicina en Facultad de Ciencias Médicas, donde vamos a tratar diversos temas, los cuales se van a desarrollar a través de un PowerPoint, y al finalizar el PowerPoint con un caso clínico donde se tratará de integrar todos los temas vistos en el Power anteriormente. En este caso me gustaría comenzar con hemorragias de la primera mitad del embarazo, ya que me parece un tema de ginecología y obstetricia muy lindo, tal vez un poco largo, eh, y que se ve todos los días. Es de gran utilidad, digamos, y por eso me gustaría comenzar con este tema. Igual ustedes pueden poner en los comentarios el tema que ustedes quieran ver, tratar, y yo iré subiendo videos en base a eso posteriormente. Eh, Luego subiré hemorragias de la segunda mitad del embarazo cuando tenga listo el video. Pero bueno, por ahora vamos a tratar este tema que me parece importante, y me gustaría que le den like, que se suscriban y seguir aportando al inicio de este canal con todo lo que a ustedes les parezca conveniente. Bien, ahora sí, cuando hablamos de hemorragia de la primera mitad del embarazo, estamos hablando de todas las enfermedades que causan hemorragias durante las primeras 20 semanas de gestación del embarazo. Eh, ¿Cuáles van a ser aquellas? Que son, tenemos aborto en primer lugar, embarazo ectópico en el segundo, y por último tenemos lo que es la mola hidatiforme, o en los libros aparecerá como enfermedad gestacional, enfermedad trofoblástica. Aborto. ¿Qué significa el aborto? Una definición muy simple, sencilla, es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de amenorrea o con un peso producto de la gestación menor o igual a 500 gramos. ¿Sí? El aborto nosotros lo clasificamos de dos formas, que pueden ser espontáneo o de tipo provocado. Es decir, espontáneo cuando sucede por causas genéticas, causas eh, fetales, donde no hay intervención de agentes externos en el embarazo. Ahora, cuando es provocado, estamos hablando de ya donde un agente externo interrumpió ese embarazo, que pudo haber sido, digamos, tipo de traumatismo, tipo de un aborto inducido, etcétera. Etiología. Cuando hablamos de las causas del aborto, tenemos las causas ovulares, que son fundamentales, son las más comunes, digamos las que más se presentan, y se dan por desarrollo anormal embriológico debido a factores hereditarios, ¿sí? De fallas cromosómicas que hacen que el aborto curse después espontáneamente, con lo que son las causas maternas orgánicas, y acá nos encontramos con lo que son las infecciones, las displasias, enfermedades chagásicas, tuberculosis, toxo, eh, todas lo que nosotros deberíamos indagar antes en lo que es la primera consulta, lo que es la primera consulta prenatal, donde nosotros haríamos un screening en todas esas enfermedades maternas orgánicas y las trataríamos para llevar a cabo un embarazo normal. Como lo que son las causas funcionales, y en este caso entraría la diabetes, las alteraciones del ovario, del trofoblasto, de la placenta, ¿sí? Eh, También en todas las endocrinopatías, bueno, como ya dije, diabetes y ahora no me sale la palabra, Dios, la hipertensión, la preeclampsia, la eclampsia, son causas funcionales. Causas inmunológicas.
es decir, una incompatibilidad ABO, unas trombofilias, pueden llevar a producir un aborto. Tenemos las causas tóxicas asociadas a drogas, tabaco y los traumatismos físicos que pueden ser tanto directos o indirectos. Lo que hablamos de la anatomopatología del aborto, nos encontramos con dos particularidades: atrofia de las vellosidades de las placentas y edema del estroma. Es decir, se produce un edema del estroma que justamente eh, digamos, aprieta sobre las vellosidades placentarias generando atrofia y esta generando isquemia. Por lo tanto, se va a producir la isquemia placentaria y el desprendimiento con la consecuente con el consecuente aborto. Ahí tenemos una imagen muy explicativa donde podemos observar las vellosidades y la estroma, ¿sí? La estroma comprime por el edema y atrofia y cierra el flujo sanguíneo de las vellosidades placentarias que van a irrigar. La sintomatología y forma clínica de lo que es el aborto, tener en cuenta que el aborto se presenta de una forma variada. Si bien puede presentarse de la forma más temprana y donde más tendríamos que tener cuidado, que es la amenaza de aborto, ¿sí? Que va a empezar con ese dolor de tipo cólico a la región del hipogastrio, donde se puede presentar una cierta hemorragia leve a nivel genital. Ahí tendríamos que tener cuidado porque estamos en una amenaza de aborto. Ahora bien, esa amenaza de aborto puede solo pasar y seguir el embarazo o evolucionar a lo que es un aborto inminente donde ya hay dilatación del cuello, donde ya los dolores se exacerban más y la hemorragia es más importante, ¿sí? O un aborto, lo que es aborto diferido, donde una vez que el huevo dentro del útero queda muerto, este no puede salir al exterior, ¿sí? Entonces, pasamos este cuadro que es muy importante cuando hablamos de amenaza de aborto, es como la primera forma de presentación más temprana que puede llegar a tener un aborto, donde se inicia con dolores de tipo cólico a nivel del hipogastrio, puede tener una hemorragia leve o puede no tenerla. Sin embargo, el embarazo puede progresar normalmente o empeorar. Cuando ya empeora estamos hablando de un aborto inminente donde hay dilatación del cuello uterino, ya el aborto se va a dar, digamos, es inevitable y los dolores y la hemorragia se exacerban. Y cuando hablamos de aborto diferido estamos hablando que una vez muerto el huevo inútero, este no puede ser expulsado al exterior, queda retenido adentro, y esto puede ser o por una falta de dilatación del cuello uterino o por disminución de las contracciones uterinas. Entonces, amenaza de aborto, cuadro más precoz, dolores de hipogastrio de tipo cólico, puede existir o no con una leve genitorragia, lo que decíamos anteriormente. Y esto tenerlo en cuenta, cuando nosotros hacemos una ecografía en una sospecha de amenaza de aborto, lo que vamos a observar es una ecografía normal. Vamos a ver como si el embarazo fuera un embarazo normal. Va a existir placenta, va a existir corion, vamos a ver bien el producto de la gestación eh, sin ningún tipo de anormalidad. Ahora, en lo que es el aborto inminente, se exacerba los síntomas de la amenaza de aborto, es decir, que los son más fuertes y la ginecología es más importante, y el cuello uterino está dilatado. Esto se denomina también en el libro como aborto inevitable, es decir, que ya no se puede evitar. En cambio, la amenaza de aborto, sí, ya lo vamos a ver más adelante con. El aborto diferido significa que una vez muerto el huevo, este no puede ser expulsado al exterior, quedando retenido in útero, es decir, dentro del útero.
Puede ser por una falta de la contracción uterina o por una falta de dilatación del cuello cervical. Cuando hablamos de aborto en curso, es decir que ya hay una pérdida de líquido amniótico. Cuando ese aborto, que era inevitable, inminente, empieza a perder líquido amniótico, ya ese aborto se está produciendo. Es decir, que hay pérdida de líquido amniótico, hay pérdida sanguínea importante, hay aparición de trozos fetales o puede aparecer el huevo completo. Es decir, el aborto puede completarse, ser completo o incompleto. Cuando hablamos de que es completo, el huevo se expulsa completamente con todos sus anexos. En cambio, cuando es incompleto, quedan retenidos trozos fetales. Esto es un cuadro muy lindo que podemos explicarlo mejor, lo que recién decía, que el aborto puede ser completo, incompleto o infectado. Cuando hablamos de completo, el huevo es expulsado completamente dentro del útero. Cuando hablamos de que es incompleto, que no se desprendieron todos los restos fetales, el útero queda blando y no se retrae por completo. Es decir, que no se forma el globo de seguridad de Pinar, que era muy importante para evitar hemorragia grave en la mujer. Y cuando hablamos de un aborto sin infectado es cuando ese aborto incompleto no se completa, no se lo trata como corresponde y pueden provocar infecciones ascendentes que terminan causando una endometritis, una miometritis, una parametritis y puede terminar generando lo que es un shock séptico y causar la muerte de la embarazada. El aborto habitual, denominamos aborto habitual cuando ya tenemos 3 o más abortos espontáneos sucesivos, ¿sí? Es decir, cuando se presenta una mujer con 3 o más abortos sucesivos, esta mujer tiene un problema que habría que estudiarlo. Puede ser genético, es decir, cromosómico, o bien tiene un problema a nivel de causa materno-funcional una causa ovular que hace que todos el producto de la gestación que tenga termine en aborto espontáneo. Y hay que aclarar esto porque no es lo mismo un espontáneo que un provocado. Es decir, que pudo haber tenido solamente un aborto espontáneo y 2 provocados por ella después o por alguien y no tendría nada que ver. ¿Sí? ¿Cómo evoluciona el aborto? La amenaza de aborto puede pasar, la sintomatología desaparecer y el embarazo seguir su curso normal. Otras veces el feto muere, queda retenido días o meses, durante los cuales sufre transformaciones. Es decir, que se va a ir, digamos, digeriendo, por decirlo de alguna manera. Y una tercera eventualidad es que el aborto prosiga su evolución hasta un aborto inevitable y que se produzca completamente o incompletamente. ¿Sí? Esas son las 3 formas que puede evolucionar un aborto y para lo cual tenemos que estar atentos, sobre todo cuando se presenta un cuadro de amenaza de aborto. ¿Qué tipo de complicaciones puede tener un aborto? Que haya retención de anexos ovulares, es decir, que no se haya completado correctamente el aborto. Que se puede causar un shock hipovolémico si no atendemos la hemorragia. Que puede haber un shock séptico si no extraemos los restos fetales en un tiempo determinado, generando infecciones ascendentes. Y para ir terminando con lo que es aborto, pronóstico, 10% de los embarazos terminan en aborto, en el 50% de estos las causas son genéticas, hay imperfecciones del huevo abortivo, lo que decíamos anteriormente. Eh, la mitad de los casos de aborto son por causas ovulares, ¿sí? No por otro tipo de causa, ni materna, ni funcionales. Son causas ovulares, es decir, fallas genéticas cromosómicas. El diagnóstico diferencial, que lo vamos a hacer con un embarazo ectópico, con una mola diatiforme. Puede haber también trastornos menstruales, esto lo nombra el libro, pero lo más común, por eso lo resalto en rojo,
es que haya que hacer diagnóstico diferencial con embarazo ectópico y mole hidatiforme, que es lo que vamos a tratar ahora. Después, con una cervicitis sangrante habría que tenerlo en cuenta. Y acá hice este cuadro que me parece genial para que lo tengan en cuenta. Todo esto es sacado del libro del Schwartz de obstetricia, que lo recomiendo mucho. Y acá nos ordena un poco el panorama que teníamos sobre el aborto. Tenemos en cuenta que el aborto puede ser presentado como una amenaza, puede ser inminente o en curso. Y además la amenaza puede progresar como inminente o en curso. Cuando hablamos de amenaza de aborto, el cuadro clínico son contracciones uterinas, dolores hipogástricos tipo cólico y hemorragia genital leve. Cuando hacemos una ecografía, lo que vamos a ver es que hay un embarazo totalmente normal. Ahora, cuando hablamos de aborto inminente, el cuadro clínico son exageración de los síntomas de amenaza de aborto y puede quedar retenido, es decir, diferido, puede ser un aborto diferido, lo que va a necesitar una asistencia médica para su extracción, donde el huevo queda muerto en su interior, sin contracciones y cuello no dilatado. Si hacemos una imagen ecográfica, no vamos a tener actividad cardíaca, ese es el punto fundamental de la ecografía, y el embarazo puede ser normal o sufrir algunas transformaciones. Lo fundamental es que constatar la actividad cardíaca. Y un aborto que ya está en curso, ¿qué vamos a notar? La expulsión de líquido amniótico y restos fetales acompañado de todos los demás síntomas, como la hemorragia, de las contracciones, ¿sí? Es fundamental la constatación del líquido amniótico. Este aborto en curso puede ser completo o incompleto, expulsión completa del útero si es completo, y si es incompleto quedan restos fetales en interior, un útero blando, ya que no se forma el globo de seguridad de Pinar, un cuello dilatado y una hemorragia persistente. En lo que es el aborto completo, lo que vamos a observar en una ecografía es un útero totalmente vacío. Ahora, en un aborto incompleto vamos a encontrar restos ovulares en el interior. Bien, entonces, diagnóstico diferencial lo hacemos con embarazo ectópico y mole hidatiforme fundamentalmente. ¿Qué vamos a notar en un embarazo ectópico? Útero disminuido de tamaño, una hemorragia oscura tipo borra de café, un tumor parauterino, es decir, a nivel de fosas ilíacas, ausencia del saco gestacional en el útero por ecografía, es decir, si hablamos de un embarazo ectópico, es decir, fuera de la cavidad uterina, en el útero no deberíamos encontrar nada. Ahora también vamos a encontrar una colección líquida en el fondo del saco de Douglas, que puede ser por una complicación de este embarazo ectópico que llevó a una rotura de trompas y acumulación sanguínea en lo que es el saco de Douglas. En lo que es la mola hidatiforme, se caracteriza por un útero blando, aumentado de tamaño, una hemorragia roja rutilante, a veces con vesículas. La cavidad uterina queda ocupada como si fuera un racimo de uvas, es decir, por la formación de vesículas. Esta queda como formado un racimo de uvas y puede encontrarse quistes luteínicos. Los quistes luteínicos se encuentran en más del 50% de los casos de mole hidatiforme. Ahora bien, estas dos patologías las vamos a ver más adelante en este Power. La conducta clínica y terapéutica cuando hablamos de un aborto, cuando tenemos un aborto. Bien, recordad que los síntomas que dominan el cuadro son el dolor y la hemorragia. Hay que inhibir las contracciones uterinas, ¿sí? Las contracciones uterinas es lo que nosotros nos va a facilitar el aborto, entonces hay que inhibirlas cuando estamos ante una amenaza de aborto. ¿Cómo se inhiben? ¿Con útero inhibidores? No. Solamente en una amenaza de aborto lo que se recomienda y lo que se usa es reposo absoluto. Esa mujer queda en cama, reposo absoluto. Ahora, cuando el cuadro progresa a un aborto inevitable, la conducta va a variar. Hay que ver el estado general de la paciente, la intensidad de la hemorragia. Es decir, que si lo permite, uno puede esperar
ya que sabemos que si es un aborto inevitable, que va a suceder, es decir, que el aborto se complete espontáneamente, que es lo más recomendado, pero si no es espontáneamente y además es algo horrible para la embarazada, imaginemos que está abortando a su hijo, podemos reforzar las contracciones uterinas con oxitocina por vía intramuscular cada 30 a 60 minutos para aumentar esas contracciones uterinas y que se produzca el parto. Ahora, si estamos con una hemorragia profusa, un shock hipovolémico, un shock séptico, donde cual hay que acelerar todo, se va a evacuar el huevo, ya sea a través de la aspiración o de un legrado. Bien, ahora comencemos con lo que es, espero que haya quedado claro lo del aborto, y ahora pasamos al otro tema que es embarazo ectópico. Bien, embarazo ectópico. ¿Qué es embarazo ectópico? Es la nidación y el desarrollo del huevo fuera de la cavidad del útero, ¿sí? Es decir, que ya no el embarazo no está en el útero, sino que está en otros lados, como puede ser la trompa de falopio. A ver, la ubicación puede ser tuárica, tubo-ovárica, ovárica, abdominal, intraligamentaria y cervical. La tuárica es la implantación más común, entre el 90 y 95% de los casos. Este cuadro es mucho mayor en las multíparas que en las primíparas. En general se observa un embarazo ectópico cada 100 a 200 nacidos vivos. ¿Cuáles son las causas de un embarazo ectópico? Cualquier proceso que impida o retarde el pasaje del huevo hacia la cavidad uterina será capaz de constituir factor etiológico de un embarazo tuárico. Es decir, que una salpingitis crónica, por ejemplo, tranquilamente puede causar una estrechez de la luz tuárica, lo cual impide que el huevo pase cuando tiene que pasar hacia, hacia el útero y que se implante ahí. Es decir, cualquier cosa que disminuya tanto la luz tuárica va a generar ser causante de un embarazo ectópico. Es decir, entonces salpingitis, hipoplasia de trompas, divertículos también pueden generar un embarazo tubario, adherencias externas como miomas uterinos y quistes ováricos, acodadura de las trompas, también son causas de retardar el pasaje a la cavidad uterina y, y ser causante de que se implante en las trompas de falopio. Alteraciones funcionales debido a las contracciones. La evolución. La evolución es muy variable. Generalmente el trofoblasto al proliferar perfora la trompa y se produce hemorragias que se acumulan en la cavidad peritoneal. Es decir, lo que hablábamos anteriormente cuando hablábamos de diagnóstico diferencial de aborto, en el embarazo ectópico, este huevo que se implanta en la trompa empieza a proliferar, empieza a crecer, el sincicio trofoblasto empieza a penetrar más sobre la mucosa de la trompa y puede perforarla, romperla, generar una hemorragia bastante importante y a esta hemorragia se va a acumular en la cavidad peritoneal que va a aparecer después en un saco de Douglas, un signo de saco de Douglas positivo de acumulación de sangre que después habría que punzarlo. El huevo se puede desprender y pasar al abdomen, donde se reabsorbe o en muy pocos casos se reimplanta en el peritoneo. A ver, esto es muy raro de que pase, pero generalmente cuando el huevo se desprende de la trompa puede pasar al abdomen y ahí puede adherirse y generar un embarazo ectópico de tipo abdominal, que es muy raro, y otras veces directamente se reabsorbe ahí en el abdomen. Es algo muy raro, pero se ha visto pasar. Y el huevo puede romper vasos de gran calibre, producir hemorragias profusas causando shock hipovolémico. Al producirse rotura de trompa puede romper sin querer un vaso sanguíneo de mayor calibre y causar shock hipovolémico. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Clínico fundamental con el hallazgo de una tumoración parauterina, dolorosa la palpación,
es decir, que lo vamos a encontrar en una de las fosas ilíacas generalmente. Eh, Palpamos y es muy doloroso para la paciente. Es un dolor constante a comparación del embarazo, del aborto. Este es un dolor constante, no es tipo cólico y está lateralizado justamente hacia las fosas ilíacas. La metrorragia que se presenta va a ser de tipo borra de café, es decir, va a ser oscura, media como con grumos, ¿sí? Muy parecido a borra de café, según el libro. Los síntomas de embarazo van a estar presentes, porque más allá de que sea un embarazo ectópico, es un embarazo, y los síntomas como náuseas, vómitos, cialorrea, tumefacción mamaria, secreción de calostro para prepararle el amamantamiento van a estar presentes. Es decir, no dejemos de tener en cuenta que si bien es un embarazo patológico, es un embarazo al fin. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Bueno, el libro pone en primer lugar la paroscopía, ecografía y detección de subbeta de gonadotrofina coriónica. La verdad es que la paroscopía no se utiliza, digamos, para hacer diagnóstico, sino más bien para hacer la cirugía y el tratamiento. Si bien por la paroscopía lo podemos ver, al mismo tiempo lo vamos a operar por la paroscopía. Generalmente el diagnóstico, acá difiere un poco del libro, es clínico en primer lugar, ecográfico para comprobarlo y una titulación de subbeta de gonadotrofina que me va a dar el sello de que estoy ante un embarazo y que ese embarazo lo veo en ecografía y es ectópico, acompañado de la clínica, basta y sobra. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en un embarazo ectópico? Se puede producir un aborto tubario, una rotura de trompas y también un shock hipovolémico por rotura de vasos de gran calibre y también un shock séptico se puede dar. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? En primer lugar, con una apendicitis aguda. A ver, me lleva una paciente con dolor en fosa ilíaca derecha. Lo que primero tenemos que pensar es en una apendicitis, ¿sí? Punto de McBurney, después un aborto, después vamos a tener en cuenta lo que es una anexitis, que es inflamación de los anexos oculares, y antes de seguir el tratamiento, tener en cuenta esto, la apendicitis aguda, factor con el que más vamos a hacer diagnóstico diferencial cuando estemos en un embarazo ectópico, y que por esto es fundamental la titulación de subbeta de gonadotrofina coriónica. Es decir, eso nos va a decir, estamos ante un embarazo o es otra cosa, y con los síntomas que la clínica, digamos, que presenta el embarazo ectópico tranquilamente puede ser una apendicitis aguda. El tratamiento. ¿Con qué vamos a tratar un embarazo ectópico? Intervención quirúrgica antes de la aparición de las complicaciones. Esto es fundamental. Antes de que aparezcan las complicaciones que antes mencionamos, hay que intervenir quirúrgicamente. Cuando hay ruptura de trompas, hay que abrir, sacar el feto, volver a cerrar y tratar de ser lo más conservador posible. Es decir, no es que vamos a hacer una salpingotomía, sino que vamos a tratar de conservar esa trompa y también teniendo en cuenta a la paciente. No es lo mismo quitarle una trompa a una paciente que es nulípara o que tiene solamente un chico que una paciente que tiene 4 o 5 chicos ya y que bueno, sí, decimos, practicamos una salpingoctomía y listo, porque ya está, tiene 4 o 5 embarazos, ya se reprodujo, le hacemos entender a la paciente siempre con el consentimiento y de lo peligroso que son los embarazos posteriores y ahí extraemos la trompa, pero si no tratamos de ser siempre lo más conservador posible, gente. Y si el feto está muerto y no existe complicación alguna, es mejor esperar un tiempo para la intervención a fin que disminuya la vascularización. Es decir, ¿para qué hacemos esto? Para prevenir hemorragia, complicaciones hemorrágicas. Por último tema, vamos a pasar a mora y datiforme. En fin,
mola hiatiforme y último tema del video. Cuando hablamos de mola hiatiforme, lo que es definición es una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales que abarca la placenta y el resto del complejo ovular. Y la frecuencia es de 1 cada 1000 embarazos, es decir, es poco frecuente, pero de las tres es la menos frecuente, pero aún está presente y hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la anatomía patológica, lo que es la mola hiatiforme, nos encontramos que es una placenta totalmente transformada y que parece, cuando uno lo ve ecográficamente, es un racimo de uvas, o cuando lo ve ecográficamente o anatomopatológicamente, se va a encontrar como un racimo de uvas. ¿Por qué? Porque entre las vellosidades hay restos de decidua y coágulos sanguíneos organizados. Y esta mola, ¿sí?, puede ser llena, a veces regional, y hablamos de una mola parcial, es decir, cuando solamente está ocupado una parte de lo que es el útero y no toda. Y en estos casos puede albergar a un feto cuando hablamos de una mola embrionada. ¿Qué vamos a observar microscópicamente? Desaparición de la estroma por causa de un edema, proliferación de las células de Langhans y se produciendo la vacuolización y desaparición total o parcial de la arteria nutricia. Ahí puse nutrida y en realidad es nutricia, un error ortográfico. Pero teniendo en cuenta las dos primeras, es lo que nos va a dar después lo que es la causante de que produzca esa forma de racimo de uva de la mola hiatiforme. Es decir, desaparición de la estroma por edema y proliferación de células de Langhans produciendo vacuolización. Formas de presentación. La mola puede ser benigna o también llamada mola no invasora, una mola maligna o mola invasora que puede progresar y producir un coriocarcinoma. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa mola benigna? Significa mola benigna que el crecimiento vellositario no sobrepasa la capa basal de la decidua. Imagen muy explicativa. No es explicativa, sino gráficamente podemos ver tipo de mola en forma de racimos de uva en el interior del útero y no sobrepasa la capa basal de la decidua, y es decir que por lo tanto no llega al miometrio. En cambio, la mola invasora significa que el crecimiento vellositario sobrepasa la capa basal de la decidua y llega a invadir el miometrio e incluso puede llegar a perforar el peritoneo. Una imagen anatomopatológica de destrucción, invasión y destrucción del miometrio causado por una mola hiatiforme. Pero hay que estar atento a esto. Tanto la mola benigna como la invasora pueden dar metástasis hacia el cerebro, pulmones, corazón y demás órganos. Tales acontecimientos son de extrema gravedad. Es decir, no es que si estamos ante una mola benigna nos vamos a tranquilizar y relajar, porque también la mola benigna puede dar metástasis hacia los órganos vitales y producir serias complicaciones. Es decir, ahí se producen embolizaciones a nivel venoso, por lo tanto las células pasan a nivel venoso y llegan al cerebro, pulmones y corazón, y no necesariamente tiene que ser invasora para que cause esto. Así que por eso hay que estar atento y tratar lo más rápido posible esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas de la mola? La verdad que son poco conocidas, todavía se está estudiando y se creen causas de tipo genéticas cromosómicas. Presentación clínica. ¿Cómo se presenta? Con un sangrado vaginal. La altura uterina es mayor a la esperada, es decir, una persona que está en una semana 18 de gestación, que tiene que tener tal altura uterina, esta va a tener más, equivalente a unas 20 semanas. En el 50% de los casos vamos a encontrar quistes luteínicos, ¿sí? Quistes lúteos, que van a ser como consecuencia de esta mola por activación del eje hipotálamo hipófiso y se van a producir estos quistes.
Va a haber hiperémesis gravídica, ¿sí? Un síntoma un cuadro muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Va a haber preeclampsia, puede existir la preeclampsia en pocos casos, a ver, no es que va a estar presente en todos los casos, sino son muy pocos los casos que terminan con preeclampsia. El diagnóstico, ¿con qué lo vamos a hacer? A través de una eco vamos a observar ese racimo de uvas y a una titulación de subbeta de gonadotrofina coriónica, es decir, ecografía, subbeta y clínica. Con eso tenemos todo el diagnóstico para tratar la amoria datiforme. ¿Con qué otra cosa podríamos hacer diagnóstico diferencial? Teniendo en cuenta la hemorragia, es decir, pura y exclusivamente la hemorragia del cuadro, podemos pensar en un embarazo ectópico, podremos pensar en un aborto. Ahora, teniendo en cuenta la altura uterina, un embarazo gemelar, es decir, un embarazo gemelar cursa con mayor altura uterina, y un polidramnio, es decir, una exacerbación del líquido amniótico dentro de la cavidad, también nos da mayor altura uterina. O un tumor. Sabemos que los tumores también pueden generar mayor altura uterina y acá estamos hablando de miomas, por ejemplo. Evolución clínica. ¿Cómo evoluciona una mola? Puede ser inmediata, una expulsión espontánea alrededor del cuarto o quinto mes. Hacia esa época ya se inicia lo que es el aborto. Puede ser mediata, es decir, a partir de la expulsión molar, si la misma fue completa, las hemorragias ceden, el útero involuciona, los quistes luteínicos desaparecen y la dosificación de la subbeta desciende y tendría que ser totalmente negativa a partir de entre las 8 y 12 semanas de producir la expulsión molar. Y también puede ser tardía, es decir, que después de muchos años, la paciente totalmente asintomática pueden aparecer signos de evolución de un tumor maligno. Y acá hablamos del coriocarcinoma, debido a focos del epitelio corneal no evacuados. Recordad que el coriocarcinoma puede ser una evolución también inmediata. Es decir, el coriocarcinoma, que es la complicación que más hay que tener en cuenta en este cuadro, puede evolucionar inmediatamente, ¿sí? En lo que es siendo una mola invasora, o bien puede ser tardía por restos que hayan quedado, que no se hayan evacuado correctamente de una mola anterior, y esos restos hayan evolucionado y hayan producido después el coriocarcinoma. Por lo tanto, hay que controlar a la paciente después de una mola. ¿Cómo la tratamos? Hay que tener dos objetivos fundamentales teniendo en cuenta lo anterior. Evacuación inmediata del útero y control posterior para identificar una proliferación trofoblástica y en ese caso evitar un coriocarcinoma de tipo tardío. Evacuación uterina, que tenemos que tener en cuenta, la aspiración al vacío y estimular las contracciones con oxitocina. Vamos a hacer un aspirado y vamos a estimular contracciones, le vamos a dar oxitocina a la paciente para que aumenten las contracciones y pueda evacuar todos los restos. Ahora, si el método fracasa, se recomienda una histerotomía. Y vamos a seguir esta evacuación uterina con un control bajo guía ecográfica. Vamos a controlar que se hayan evacuado correctamente todos los restos fetales. El control posterior, ¿cómo lo vamos a hacer una vez evacuado toda la mola? Durante un año vamos a controlar la dosificación de gonadotrofina coriónica, la subbeta. Los primeros 6 meses vamos a hacer un control mensual y luego cada 2 meses. Es decir, que durante un año, los primeros 6 meses de ese año, una vez por mes vamos a dosar gonadotrofina coriónica. Luego de esos 6 meses, el resto que queda del año, cada 2 meses vamos a dosar gonadotrofina coriónica. La elevación de los niveles de gonadotrofina por sí sola, en ausencia de embarazo, es una indicación de quimioterapia. Y para terminar, ya habiendo charlado un poco los temas, como les dije,
me gustaría terminar con un caso clínico para integrar un poco, y en este caso les presento a una paciente de 15 años, primigesta, que cursa un embarazo de 18 semanas bien controlado, tiene un embarazo tipo gemelar y consulta al dispensario por dolores abdominales cólicos de tipo intermitente. Me gustaría saber, ¿y qué piensan ustedes de los 3 casos que hablamos, teniendo en cuenta la edad? Es una edad extrema, 15 años, lleva 18 semanas, es decir, que tiene una enfermedad de la primera mitad del embarazo, está cursando un embarazo gemelar y consulta por dolores abdominales de tipo cólico y de tipo intermitente. Si tenemos en cuenta lo que charlamos, sabemos que los dolores de tipo cólico intermitente lo que nos hace pensar es en una amenaza de aborto. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Esta paciente anteriormente fue controlada, no fue controlada, es su primer control. ¿Cómo son esos dolores de tipo cólico, digamos, si van acompañados de hemorragia o no? Constatar esa hemorragia es leve, es grande, para saber si estamos ante una amenaza de aborto o en un aborto de tipo inevitable. Si esos dolores cólicos antes eran más leves y ahora se intensificaron o no. Y en ese caso, tratarla. ¿Cómo la trataríamos ante una amenaza de aborto? Reposo absoluto, total de la paciente. No se le da ningún fármaco, solamente reposo. Bueno, gente, muchas gracias. Los dejo con este video. Tengan en cuenta que es mi primer video de YouTube. Tal vez me salió un poco mal. Pero bueno, le ponemos onda y en poco ya vamos a subir hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Y por favor denle like, suscríbanse y cualquier comentario que tengan que hacer sobre un tema que quieran en particular, etcétera, o una sugerencia que quieran hacerme, lo ponen en los comentarios. Muchas gracias, saludos, nos vemos.